Muy buenas a todas y a todos. Hoy estamos aquí para hablar de Paranormal, la primera serie egipcia de Netflix. Paranormal tiene un primer episodio bastante interesante e inquietante. Te presenta perfectamente a los personajes mientras te da detalles de por dónde va la historia que te va a contar. Y lo hace a través de diferentes flashbacks que te cuentan un suceso que le ocurrió al protagonista cuando era un niño. Hasta aquí todo bien, el primer episodio te invita a ver más, te invita a ver cómo sigue tanto la historia del protagonista en el presente como la historia del protagonista en el pasado y del resto de personajes que conforman la trama. Sin embargo, a partir del segundo capítulo, la serie empieza a decaer y nunca logra recuperarse. El segundo capítulo precisamente me hizo acordarme de La Momia, de la saga de La Momia, salvando las distancias, y me hizo pensar que quizás Paranormal es como una versión oscura de La Momia. Esto no tiene por qué ser negativo. El problema es que es una versión oscura, pero con una historia peor contada y con personajes mucho menos interesantes. Continuando con los personajes, con el protagonista, puede que a algunas personas les parezca interesante, les parezca complejo. He leído algunas críticas y dicen que la verdadera incógnita está en el protagonista, en la historia del protagonista. Pero la verdad es que a mí me ha parecido aburrido, a mí me ha parecido un personaje muy plano. Para ser el protagonista, en mi caso, no me invita a querer ver cómo sigue su historia. He visto los 6 episodios y a cada cual me parecía menos interesante el protagonista. Y no hablo de la interpretación, porque la interpretación creo que está bien. Todos los personajes están muy bien interpretados. De hecho, lo mejor de esta serie, lo mejor de Paranormal, son las interpretaciones. El problema está en el guión. El problema está en el desarrollo del personaje, de los personajes, en el poco carisma que tiene, en que no evoluciona en ningún momento. Es que es un protagonista que, en mi opinión, no tiene ningún atractivo. También quiero hablar de Egipto, del Cairo, de los lugares en los que está ambientada esta serie, porque muchas veces digo que tal ciudad o tal pueblo pues son como un personaje más de la trama, son como un personaje más de la historia. Y esto es positivo, aunque no siempre tiene por qué ser así. Hay historias, hay películas y series que no requieren de que la ciudad o el pueblo pues tengan esa importancia, simplemente son un decorado y eso no tiene por qué ser negativo. Pero en este caso, al hablarse de leyendas, al hablarse de mitos, creo que la ciudad, creo que el Cairo y los demás lugares, Egipto, al fin y al cabo, debería haber tenido más relevancia. Debería haber sido, pues como digo, un personaje de la historia, y no lo es. En este caso, Egipto se queda en un mero decorado. No quiero decir que todo con Paranormal sea negativo, porque como digo, las interpretaciones son lo mejor de la serie y también tiene algunas ideas, algunos momentos interesantes. Además de que es una serie de solo 6 episodios, por lo que se ve muy bien, por lo que no resulta aburrida y resulta más ligera de lo que resultaría de tener 10 o 12 episodios. No obstante, con estos puntos positivos también vienen unos negativos, y es que esos momentos, esas ideas interesantes, pues son pinceladas que en algunos casos te ayudan a ver el episodio con mejores ojos, pero que al final no suman nada positivo al resultado global. Del mismo modo, el que la duración de la serie sea un punto positivo no es demasiado bueno. Es como decir, no me ha gustado este viaje, pero al menos ha sido corto. Y hablando de personajes, también quiero mencionar que aparecen un par de villanos muy diferentes, aunque los dos forman parte de la misma historia, y son dos villanos que podrían haber sido mucho más interesantes si tuvieran más peso en la historia, si tuvieran mejor desarrollo, si estuvieran mejor construidos, porque uno de ellos aparece en algunos momentos de 2 episodios, otro sí que va apareciendo a lo largo de ellos de cuando en cuando, pero están muy mal construidos. Sus historias, que además son la historia principal, sobre todo en el caso de uno de ellos, no es tan interesante como podría serlo si hubiera estado bien construida, si hubiera estado bien desarrollada. Creo que los dos personajes, estos dos villanos, al final de todo, se perdieron entre las líneas del guión. Un guión que se centra demasiado en el drama. Es una serie que tiene un primer episodio inquietante e interesante y que promete bastante terror,
pero con el paso de los episodios ese terror se transforma en drama de personajes. Y eso no sería un gran problema si ese drama de personajes estuviera bien trabajado y esos personajes fueran interesantes, pero no es así. Entonces el sustituto del terror no aporta nada bueno a la historia. Entonces en todo momento estás deseando, estás echando de menos ese terror, porque aunque no sea un terror de mucha calidad, aunque no sea un gran terror, por lo menos es terror y por lo menos te hubiera dado lo que te prometía al principio. No quiero decir que Paranormal no tenga terror, porque sí que lo tiene en todos los episodios. En los 6 episodios hay momentos de terror, pero digamos que no es tanto, no es tan fundamental el terror como lo parecía en un primer momento, y eso quizás es una decepción, al menos en mi caso lo fue. En definitiva y en resumen, Paranormal es una promesa incumplida. Y nada, esto es todo lo que quería decir de esta serie nueva de Netflix. La verdad es que no me ha gustado mucho, no puedo recomendárosla, aunque de todas formas os invito a que la veáis y que me digáis vuestra opinión. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.